Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy les traigo el 11 ideal de la Copa de la Liga 2021. Terminó un nuevo torneo del fútbol argentino, Colón de Santa Fe se consagró como campeón, pero hoy no vamos a hablar de equipos sino de actuaciones individuales. Les voy a contar cuál es para mí el 11 ideal de la Copa de la Liga 2021, algo que obviamente es muy subjetivo, hay varias cosas para tener en cuenta, prácticamente todos los jugadores tienen altibajos, pero vamos a tratar de incluir a los más constantes y también a tener en cuenta la importancia que tienen para sus equipos. Obviamente hay jugadores que quizás tuvieron un buen torneo pero juegan en una posición donde había mucha competencia, en otros puestos quizás había menos para elegir, así que vamos a ver entonces cuál es el 11 ideal. Comenzamos obviamente por el arco. Leonardo Burián finalmente le ganó la pulseada a Gabriel Arias, otro gran candidato que tenía esta posición, pero creo que Burián hizo mucho mérito, la verdad. Terminó el torneo con 9 vallas invictas en 16 partidos, unos números que también hablan de la solidez defensiva que tuvo el campeón del fútbol argentino. Burián también fue el arquero con más atajadas, superando por poco a Jorge de Olivera, arquero de Platense que obviamente disputó menos partidos, y algo que también me hace quedarme con Burián más allá de la experiencia que le aporta a Colón, es la determinante actuación que tuvo en los cuartos de final ante Talleres, donde atajó muchísimo durante los 90 minutos y luego en los penales también fue determinante en un partido que diría fue el único flojo que jugó Colón en el torneo. Ahí estuvo Burián para salvar al Sabalero, y también ante Independiente, por ejemplo, fue importante para mantener el resultado que significó el pase a la final. Leonardo Burián, entonces uruguayo de 37 años, es el arquero de este 11 ideal. En el lateral derecho reconozco que tuve bastantes dudas, no me pareció que haya un jugador que reuniera todas las condiciones necesarias. Algunos se perdieron varios partidos, estaban los nombres de Manuel Coronel, de Nahuel Tenaglia, de Juan Cáceres, que tuvo unas semanas muy buenas, pero me voy a quedar con Fabricio Bustos, lateral de Independiente, primero por la regularidad que tuvo, se perdió solo 2 partidos de los 13 que disputó su equipo, y también porque yo creo que a lo largo de todo el torneo el equipo de Falcioni lo necesitó muchísimo, tanto como para hacer salida y superar la mitad de la cancha, pero también a la hora de acelerar y generar ocasiones de peligro. Es cierto que Bustos tiene cosas para corregir en lo defensivo, como todos los laterales del fútbol argentino, tiene margen también de mejora en la toma de decisiones, pero al final si uno va a los números ve por ejemplo que Bustos está entre los laterales con más intercepciones, con más pases precisos, y por ejemplo es el defensor de todo el torneo que más pases correctos dio en el último tercio del campo, así que Bustos es el mejor lateral derecho que tuvo la Copa de la Liga. Pasamos ahora a la saga central, una de las zonas donde más costó elegir. Hubo incluso algún cambio de último momento. No están, por ejemplo, centrales que me gustaron muchísimo, la verdad, a lo largo de todo el torneo, como Carlos Izquierdos, como Piero Hincapié, pero igualmente queda una dupla muy buena. El primer central es Lautaro Gianetti, defensor de Vélez. Se perdió los primeros partidos porque parecía que seguía su carrera en Atlanta United. Finalmente se quedó y fue uno de los líderes que tuvo Vélez en una primera fase que, salvo la goleada ante Boca, realmente no dejó nada más para reprocharle. Gianetti lleva ya mucho tiempo en buen nivel y en este torneo volvió a confirmar que es un central muy completo, con buena capacidad de salida, fuerte físicamente y, repito, vital para lo que es este Vélez de Mauricio Pellegrino. Creo que sin Gianetti el techo competitivo de Vélez sería más bajo, con él en cambio puede aspirar a grandes cosas. Como acompañante de Lautaro Gianetti me quedo con un jugador que realmente hizo una primera rueda implacable. Se perdió la fase final por lesión, pero creo que Paolo Bols ayudó muchísimo para que Colón se vaya transformando en el equipo que terminó siendo. Para el que no vio a Colón en la primera fase, hay que recalcar que el equipo defendía unos metros más atrás de lo que lo hizo, por ejemplo, ante Independiente y ante Racing, y ahí fue fundamental Paolo Bols en esa primera fase. Colón terminó con 7 vallas invictas. La experiencia de la Gimnasia fue fundamental en eso a la hora de defender el área. Es un jugador que saca todo y que además ayudó muchísimo a consolidar, me parece, a otro jugador que también hizo un gran torneo como Facundo Garcés, juvenil que no había sumado muchos minutos hasta este torneo. Obviamente en Colón hubo otros nombres como Rafael Delgado, pero insisto, Gols llegó en este torneo a Santa Fe y mientras estuvo en cancha fue una garantía. Terminó como el tercer jugador con más despejes a pesar de haberse perdido los últimos partidos. Paolo Bols, entonces de 36 años, es el segundo central de este 11 ideal.
En el lateral izquierdo hubo algunos nombres como el de Fabricio Angileri, pero creo que el torneo de Eugenio Mena no deja mucho debate al respecto. El lateral chileno de Racing pasa hace ya tiempo por un gran momento defensivamente, brinda mucha seguridad, es un jugador que defiende con mucha intensidad, que es muy regular, que jugó 12 de los 15 partidos de Racing en el torneo y que además a la hora de pasar al ataque le ofrece muchísimas soluciones a un equipo que sobre todo en la fase final priorizó más los aspectos defensivos y ahí es donde Mena apareció como una rueda de auxilio para que Racing atacara, para que tuviera desborde, para que tuviera capacidad de centro. Jugó Mena, por ejemplo, un buen partido en el clásico ante Independiente y con él en cancha Racing sumó 7 vallas invictas, terminó siendo el chileno después de Bustos, Angileri y Fabra el lateral con más pases precisos al campo rival, después de Bustos y de Fabra el que más pases dio únicamente en el último tercio, así que creo merecía estar Mena en este 11 ideal, también como representante del equipo que terminó llegando a la final ante Colón. Pasamos ahora a la mitad de la cancha y vamos con un peso pesado de este 11 ideal. Creo que Rodrigo Aliendro, si no fue el mejor jugador del campeonato, realmente estuvo muy cerca. Colón tiene un motor incansable en el medio campo. Aliendro domina muchísimos registros, tiene buen pie, tiene despliegue, tiene pase largo, llegada, recupera muchísimo. Cuenta también con un sacrificio y un despliegue que además demostró prácticamente en casi todos los partidos de este torneo. La verdad que junto a Lertora han hecho una dupla en el mediocampo muy buena, que se adaptaba a protagonizar el partido cuando era necesario y que se encargaba también de hacer un equipo corto cuando Colón decidía esperar unos metros más atrás. Como si fuera poco, Aliendro abrió el marcador en la final ante Racing en una jugada que lo define como futbolista porque presionó, recuperó, descargó y llegó hasta el área para definir. Estadísticas de Aliendro para graficar su torneo, terminó detrás de Pallero y de Carrajal entre los volantes con más gambetas, pero estuvo también entre los que más acciones defensivas realizó y fue no solo el volante, sino el jugador del torneo con más duelos en el suelo ganado, así que Aliendro, un jugador que se hizo muy de abajo, era creo yo el primer nombre que tenía en la cabeza para armar este 11 ideal. De mitad de cancha hacia adelante empieza a haber decisiones un poco más difíciles. Faltaba el acompañante de Aliendro. Creo que hubo, por ejemplo, volantes centrales en buen nivel como Alejandro Cabrera, como Jorge Rodríguez, Gastón Gil Romero, Lucas Romero, pero creo que por el crecimiento que mostró en este torneo, por lo importante que es en el ritmo que busca su equipo y por la regularidad que tuvo también en su nivel, Federico Navarro, volantes de Talleres, va a acompañar a Aliendro en este 11 ideal. Para el que no lo conoce, Navarro tiene solo 21 años, juega mayoritariamente como doble 5 y tiene la verdad un ritmo impresionante. De hecho a mí en un principio no me convencía porque me parecía un jugador demasiado acelerado, pero una vez que se ve más en profundidad a Talleres uno entiende que Navarro es fundamental para que el equipo sea lo intenso que es, que para presionar, ya sea tras pérdida o en la salida del rival, Navarro también es un jugador ideal porque tiene mucha capacidad para recuperar la pelota y a la hora de atacar, insisto, le imprime un buen ritmo a la circulación de Talleres, que cuando está en un buen día es uno de los equipos más entretenidos que tiene el fútbol argentino. Pasamos ahora a la línea de mediapuntas. En estas posiciones también hay bastante para elegir. Voy a arrancar por el puesto de extremo derecho, una zona que Luca Orellano conoce muy bien. Gran progreso ha tenido este semestre el joven zurdo de 21 años, que por si no lo vieron lo incluí entre las 5 mejores promesas del fútbol argentino, así que puede sonar algo repetitivo hablar ya sobre Orellano, pero el delantero de Vélez la verdad que tiene un desequilibrio, una velocidad, un atrevimiento que lo hacen un gran valor del fútbol local y este semestre Pellegrino lo ha usado mucho. Pérez ha rotado bastante, pero Orellano, siempre que le tocó jugar, dejó destellos de gran calidad, supo ser también una gran carta saliendo desde el banco de suplentes. Luca Orellano tiene también una gran facilidad para armarse el remate una vez que encara hacia adentro, marcó 3 goles en este torneo, entregó una asistencia y por ejemplo está entre los 5 jugadores que más gambetas realizaron. No es este un dato menor porque, insisto, una de las grandes cualidades que tiene Orellano es que juega con mucha soltura, con mucho atrevimiento y si está en cancha es un jugador capaz de inventarse alguna jugada en cualquier momento. Por carril central adelante del doble 5 y con mucha libertad como la que tuvo en el último partido, va a aparecer el nombre de Alexis Castro, no solo una gran figura del torneo, sino también
una gran revelación porque recordemos, Castro llegó a préstamo desde San Lorenzo, donde no tuvo muchas oportunidades, pero tampoco realmente había insinuado con mostrar esta versión que alcanzó en Colón de Santa Fe, donde arrancó como una especie de tercer volante cuando el equipo se paraba en un 5-3-2, pero también una especie de tercer delantero ya más volcado hacia el sector derecho para luego ir cerrándose. Sobre todo lo que le dio Castro a Eduardo Domínguez fue la certeza de que era un jugador que lo iba a ayudar a atacar porque sabe ser profundo en sus movimientos, sabe aparecer entre líneas y todo eso lo plasmó en las estadísticas. Convirtió 5 goles además de una asistencia. Incluso Castro es un jugador al que se lo puede buscar también en el juego aéreo porque físicamente es un valor muy interesante. Así que gran torneo de Alexis Castro, el media punta de este 11 ideal. Como extremo izquierdo vamos con un jugador que arrancó quizás algo discutido, pero con el correr de las fechas y sobre todo a base de mucha insistencia, Tomás Chancalay terminó convirtiéndose en un jugador vital para las aspiraciones de Racing. Chancalay sabemos puede partir por cualquiera de los dos costados, pero más que un extremo desborde, es un jugador hecho para llegar hasta el área, para terminar siempre como un segundo delantero. Y decía lo de la insistencia porque muchas veces parecía que Chancalay se empecinaba demasiado en hacer la jugada personal, pero con el correr de los partidos esa jugada pasó a ser una de las pocas armas ofensivas de Racing. Chancalay tiene también buena distancia, hizo un gol de tiro libre ante Aldo Civi, en total marcó 5 goles en esta Copa de la Liga. También hay que decir que es un jugador que al espacio, si se quiere jugar de contraataque, puede marcar diferencias con su velocidad. Pero sobre todo Chancalay tenía que estar en este 11 porque para Racing fue incluso en la final de Colón la carta más peligrosa de cara al arco rival. Además de máximo goleador del equipo, fue el que más gambetas completó y por lejos el que más pateó al arco. Así que Chancalay es el otro representante de la academia finalista en este 11 ideal. El delantero de este equipo quizás no sea un 9 de raza, pero es uno de los dos goleadores del campeonato, el jugador más determinante que tuvo el campeón. Por supuesto no podía faltar el Pulga Rodríguez, un futbolista muy particular, muy diferente al resto. El Pulga es un talento muy de potrero, que se divierte siempre en la cancha, que hace goles de una calidad que solo él puede hacer una y otra vez. Hasta los goles penal del Pulga terminan siendo agradables a la vista. Y algo que a mí me parece es que el Pulga participa bastante menos de lo que se piensa. Recordemos, es un jugador ya de 36 años que obviamente tiene que dosificar los esfuerzos, pero lo que es indudable es que cuando participa el Pulga cambia los partidos. De frente al arco es un jugador muy confiable. Colón en las primeras fechas jugó encuentros bastante cerrados en los que el Pulga ponía al equipo 1-0 y a partir de ahí el plan se simplificaba. 8 goles marcó el exjugador de Atlético Tucumán y por si fuera poco 6 asistencias también para él, que además terminó como el tercer jugador del torneo con más remates, el segundo con más pases claves y obviamente goleador del certamen junto a Borré, también líder en asistencia junto a Julián Álvarez. El Pulga Rodríguez entonces capitán de Colón, bien podría ser también el capitán de este 11 ideal de la Copa de la Liga 2021. Hasta acá el video de hoy con este 11 ideal. Obviamente espero sus opiniones en la caja de comentarios, si están de acuerdo, si no lo están, si quieren también, por supuesto pueden dejar cuál es su 11 ideal. Y por último, si les gustó el video, reiterarles la importancia de cada me gusta, de cada vez que se comparte el contenido para poder llegar a más gente.